En el libro lo que pretendo es recorrer, analizar el camino que han recorrido las víctimas del franquismo, las víctimas de la dictadura franquista, en términos de consecución de derechos, a la verdad, justicia y reparación, y de reivindicación de la memoria democrática en estos últimos años en nuestro país, y hago un análisis en términos legales, institucionales, sociales y políticos. Para ello utilizo dos figuras. En primer lugar, utilizo la figura de Antígona como representante de las víctimas, en este caso de las víctimas de la dictadura, deudoras de reparación por parte del Estado español. Y por otro lado utilizo también el pensamiento de Walter Benjamin, en cuanto gran pensador de la memoria democrática y de la memoria colectiva, para analizar la parte referente al derecho colectivo a la memoria democrática que se reivindica por parte de las víctimas del franquismo. Lo que hago es evocar un hipotético encuentro entre Antígona y Benjamin, que significa que por fin el Estado español reconoce que el pasado exige derechos, utilizando la terminología de Benjamin, y llamo también la atención sobre los peligros que pueden cernirse en el futuro, debido sobre todo al auge de posiciones de derecha y de ultraderecha que pueden amenazar este camino de las víctimas del franquismo.